acaba de publicar hoy, tu cerebro tiene hambre. Entonces, como yo os cuento las cosas y os va a parecer que a veces os cuento cosas que no son tan reales, pues aquí tenemos a la experta de cómo va todo. Bueno, yo creo que todo lo que cuentes, al final, lo importante es que en este mundo, o sea, este libro, y yo creo que tú estás muy interesada en estos temas del autoconocimiento también, y el cuidado personal, se habla mucho del autoconocimiento a nivel neurocientífico, cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? Qué pasa en nuestro cerebro, y a mí lo que me interesa es qué pasa en nuestras chichas, ¿no? Qué pasa en nuestra tripa, qué pasa en nuestros adipocitos. Tú quieres gestionar tus emociones y entonces tienes un autoconocimiento neurocientífico. Yo quiero gestionar la grasa, pues tendré que saber cómo funcionan los adipocitos, cómo funcionan nuestras tripas para entender cómo poder hacerlo. Bueno, es que a mí me encanta porque es que además te voy a decir que yo me he metido en un proceso de solamente de entrenar y de comer saludablemente, que yo creía que comía todavía antes muy saludablemente, Sí. Y te puedo decir que en menos de 3 meses esta grasa que de repente que nunca te quitas, Sí, que siempre sí. que estás bien y que tal y he estado 1 mes y medio sin poder hacer nada porque tuve que pasar por una operación de pecho y con lo cual ya no podía entrenar. Pero es que los pantalones esos que no te cabía esa grasa que parece que va pegada a ti, Sí, cual ese chapapote. ese que se queda ahí instalado, ese adipocito rebelde se queda. Bueno, pues realmente sí que es posible. Lo que pasa es que, bueno, el cerebro tiene hambre y en el libro de lo que hablo son de, bueno, cuáles son los pilares, ¿no?, que influyen en ese hambre. Por un lado tenemos la mente. Tenemos un hambre emocional, que es el hambre que tenemos, bueno, cuando estamos estresados en nuestra vida. Sí. El hambre ambiental, de que nos apetece comer lo que se está comiendo el otro. El hambre Dragon Khan, que yo llamo que es la montaña rusa, que es el hambre de cuando como azúcar hay un pico de glucosa y cuando cae esa glucosa, pues entonces yo lo que quiero es más azúcar, ¿no?, para reequilibrar ese... Pero es que la gente eso no se lo cree. O sea, que piensas que te da ese subidón, pero claro, es que tienes luego ese bajón. Claro, y el problema no es la subida, el problema es la caída. Cuando hay una caída, tu cuerpo lo que quiere es volver al nivel inicial de azúcar y entonces te pide más azúcar. Entonces hay estudios en los que se ha visto que hasta 300 kilocalorías al día pueden consumir más las personas que entran en este Dragon Khan, porque están quiero comer más, quiero comer más, quiero comer más. Y luego tenemos el hambre hormonal, que es el hambre que, bueno, pues este es el adipocito, que es la célula grasa, que es pues muy mono, y es una célula que no solo sirve para almacenar grasa, sino para mandar señales al cerebro de que estemos saciados. Bueno, pues el adipocito cuando está estresado, y lo tenemos aquí, el adipocito está triste cuando tenemos mucha grasa, cuando hay muchos adipocitos juntos, cuando están así juntitos, no respiran bien, la sangre que tiene que pasar entre ellos no les alimenta, cuando no tienen mucho oxígeno, al final es como con un concierto, hay mucha gente que está junta y al final no se cae desmayado. Sí, eso sí. le pasa al adipocito. Cuando eso le pasa, manda al cerebro una señal de que no estamos saciados aunque estemos saciados, con lo cual tenemos más hambre. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos ese hambre emocional, el ambiental, el Dragon Khan, el hambre hormonal del adipocito y todos esos hambres. Cuando alguien dice, no, es que no tienes fuerza de voluntad, no, perdona, es que tu cerebro tiene hambre de verdad, porque están pasando muchas cosas. Oye, María, te voy a hacer yo un parón, porque claro, a lo mejor de repente yo aquí lo estoy poniendo, hemos puesto que el comentario fijado y a lo mejor te teníamos que haber mencionado a ti para toda la gente que te sigue. No sé eso cómo lo teníamos que directamente que hacer. Sí, bueno, has puesto con Boticaria García y sí, ahí sale, ¿no? Sí, y ya luego sí, la gente les va a llegar. Sí, bueno, sí, pues entonces fenomenal. síguenos que entonces el cerebro tiene ese hambre que cada vez encima lo vamos fomentando mucho más, claro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues estrategias de alimentación consciente, ¿no? Estas estrategias basadas en la atención plena, que lo que van a hacer es que seamos conscientes de lo que nos vamos a llevar a la boca. Primero, es como un árbol de decisión. El hambre que tengo es hambre, o sea, es hambre de que son las 2 de la tarde y es la hora de comer, o es hambre emocional porque estoy estresado. Si es hambre de que estoy estresado, el estrés, el cortisol, lo que hace es que hace que segreguemos tengamos niveles más bajos de dopamina. Claro. Si no tenemos mucha dopamina, nuestro cerebro dice, oye, yo quiero dopamina, pero la voy a buscar en otros sitios. Si no me la das tú, la busco fuera. ¿Dónde la busco fuera? En la comida. En alimentos muy grasos, muy palatables, muy azucarados. Eso nos va a segregar, eso nos va a conseguir dar ese cariñito y ese confort. ¿Cuál es el problema? Porque si no tenemos o sea, si conseguimos esos alimentos con cariño y confort, que son la dopamina, o sea, que nos dan dopamina y que tienen un exceso de kilocalorías, al final ese exceso de kilocalorías se acumula en la grasa. Esa grasa al final estropea el adipocito y es un círculo vicioso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues el cerebro nos pide dopamina. En vez de buscar la dopamina en esos alimentos, buscamos dopamina de la buena en otras fuentes de dopamina saludable. Esas fuentes pueden ser desde darte un paseo para hablar con un compañero si estamos en el trabajo,
¿no? Yo estoy aquí sentada en el trabajo y digo, quiero dopamina. Bueno, pues en vez de tirar del bolso y coger una magdalena o un bollo que tenga para la ocasión, vamos a darnos un paseo, vamos a hablar con alguien, vamos a tener relaciones interpersonales, vamos a llamar a alguien, vamos a mandarle un mensaje. O si estamos en casa y podemos incluso poner música, o sea, la música, eso de que la música mansa a las fieras, la música nos relaja, nos genera esa sensación de placer, cantar también, pero cosas que podemos hacer como, pues por ejemplo, leer, o sea, un libro que tengamos pendiente o un artículo que nos ha mandado pues nuestra amiga y, ay, mira, este enlace que me mandó fulana que no lo he visto todavía. Bueno, pues ese aprendizaje también nos genera dopamina, la meditación también genera dopamina, el ejercicio físico también genera dopamina, es decir, hay distintas fuentes donde podemos distraer a nuestro cerebro para que esa dopamina la consiga de fuentes que no nos van a hacer tener un exceso de energía. Claro, una cosa muy importante es que cuando os estamos diciendo que vayáis a dar un paseo o a hablar con alguien o lo que sea, que no te entrartes en una discusión. Porque claro, entonces ya tenemos más cortisol y entonces volvemos a por la doble palmera de chocolate, eso está claro. Claro, es que eso es así, pero fíjate tú, además eso, lo que tú dices también de la meditación, pues la atención a la respiración, llevarla a 2 minutos, y lo de leer un libro, es que sí, y fíjate tú, con los niños, muchas veces lo que te dicen es que cuando de repente... pues eso, que entran en shock porque de lo típico que empiezan con esa rabieta a llorar. Lo primero que a mí me dijeron cuando mi hija Mimi y yo era pequeña era sal a la calle, o sea, bueno, sal a la calle, no que te vayas a la calle, pero que la pongas algo frío, porque es como cuando tú tienes ese momento que te vas al baño y te vienen todas las ideas, pues que entonces estás rompiendo ese bucle en el que estás metido, y entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que lo vemos mucho con nuestros hijos de hay que hacer esto. Sí, es como el niño está llorando porque se pone a mirar por la ventana, distraerlo, o sea, ese tipo de historias. Nos olvidamos cuando somos mayores, pero la estrategia al final es la misma, ¿no? Es de alguna manera engañar a nuestro cerebro y además generarnos una sensación que es placentera. Si por el contrario el hambre que tenemos decimos, oye, son las 2 de la tarde y el hambre que tengo es hambre. Tengo un hambre de un plato de lentejas y me voy a tomar un plato de lentejas. No es los perros de Pavlov que de repente empezaba a segregar los jugos gástricos. Ese es el hambre ambiental. Ese es el hambre ambiental. El hambre ambiental, que es el hambre que yo llamo culo veo, culo quiero, es el que veo algo y lo quiero para mí. Y además el hambre ambiental y el hambre emocional juntas se considera el hambre hedónica. El hambre hedónica de hedonismo, del placer, ¿no? El hambre ese que nos genera ese placer. Pero si el hambre que tenemos es hambre, que puede ser, oye, yo tengo hambre, pero porque es la hora y me toca y es la hora de comer. Bueno, en ese caso, lo que vamos a hacer es esas estrategias de atención plena que consiste. Yo lo primero que digo es, cuando te sientes, bendice la mesa a tu manera. O sea, tu abuela llevaba razón. Tú tienes que sentarte y decir, vamos a ver, yo tengo que dar las gracias por estos alimentos. Se las puedo dar las gracias a Dios, al Señor que lo ha cocinado, o al Señor que lo ha plantado, o al Señor que me lo ha vendido, al cajero. O a ti mismo que dices, qué mono me ha quedado el plato, qué color tiene, qué bonito. Agradece lo que quieras, y si no quieres agradecer, porque oye, eres un desagradecido, no tienes que dar las gracias a nadie, pues tú no agradezcas, pero párate a pensar en un momentito que ese plato tiene un significado y que va a ir para dentro de tu cuerpo. ¿Para qué? Para que tu cuerpo sea consciente de que ahí hay una comida y empiece a mandar señales a tu cerebro de que realmente tú estás comiendo. Si tu cerebro sabe que tú estás comiendo, tu cerebro al final y tu cuerpo, tu adipocito, va a empezar a mandar esas señales de saciedad. Si tú a tu cerebro, cuando te sientas a comer, te pones el móvil delante, te sientas y ni siquiera masticas, y ni siquiera te das cuenta, estás mirando el móvil, estás contestando mensajes, realmente a tu cerebro no le envías señales. Si tú no masticas, la masticación lo que hace es que tú envíes señales, y además en la masticación se genera saliva y la saliva genera compuestos que también nos van a generar la saciedad. Entonces, ese tipo de estrategias son muy interesantes porque realmente lo que es muy importante es ser consciente de lo que estamos haciendo para que nuestro cerebro sea consciente y mande las señales. Es que, mira, además tomas tú aquí, que no te lo he enseñado, pero eso es como una señal de tráfico de tu cerebro que te dice go, come, o te dice stop, para. Y esto que tienen, bueno, pues los obreros que están en las obras, en un mundo ideal funciona, pero en nuestro mundo estresado, con cortisol, en nuestro mundo de la inflamación, que se habla mucho de la inflamación,
ese estado de alarma que tenemos en nuestro cuerpo, esas señales no funcionan como deberían, ¿no? Entonces tenemos que volver al estado inicial. Bueno, es que te voy a decir que yo cuando le cuento a la gente de, bueno, cuando tú vayas a comer, a practicar la atención plena, que es una meditación informal, que es, oye, pues tú has dicho, lo deben decir, mira tu plato, no te pongas la televisión, ponte a comer, ve, y qué señales, o sea, qué señales te mandan, ¿no? De, oye, qué bonito me ha quedado, qué colores más estupendos, o qué siento con el plato, que con el tenedor cuando te lo llevas a mano. O sea, se piensan que claro, que es como, ¿qué me estás contando? No, realmente la atención plena cuenta con evidencia científica, o sea, son unas prácticas que ha demostrado. Ahora, ¿para qué sirve la atención plena? Lo que se ha visto es que la atención plena sirve para mejorar los procesos, no sirve para adelgazar, entre comillas. Es decir, tú mejorando los procesos y aprendiendo a comer mejor, como consecuencia, si todo sale bien, vas a perder grasa, vas a perder peso. Pero no significa que el mindful eating sea un método para adelgazar, sino simplemente para aprender a gestionar mucho mejor esos hábitos. Y hay algo fundamental también en esta cuestión, que es tu núcleo duro, ¿no? O sea, si tu pareja, si tus amigos no son conscientes de que tú estás en un proceso... el entorno... El entorno afecta mucho. Esto es como cuando éramos adolescentes, si tus amigas fumaban, pues tú acabas fumando. Eso es de cajón. Y si tus amigas todas iban a patinaje artístico, pues tú ibas a patinaje artístico, ¿no? Entonces, si ahora mismo nuestros amigos estamos en un grupo en el que pues no hay mala alimentación, se bebe mucho alcohol, hay hábitos que no son saludables, es muy difícil que si tú das el paso y tu entorno además no lo sabe, tú puedas afianzar esos hábitos. Entonces hay que ser valiente. Y si tú has decidido que vas a reducir la ingesta de alcohol, si tú has decidido que vas a cambiar los hábitos, tienes que contarlo a tu pareja, tienes que contarlo a tus amigos para que no te lo pongan difícil. Si no se van a unir contigo, por lo menos que no te destruyan. No, es que el entorno es muy importante, es vital, porque o te eleva, eso es, o te baja y acabas procrastinando y dejando todo por medio. Y es importante contar con ese. Y si tu núcleo cercano no lo tiene, pues lo que puedes buscar es un núcleo de apoyo, ¿no? Un grupo de apoyo para que realmente, y además se ha visto que hay mucha evidencia que tanto a la hora de hacer ejercicio físico como en pérdida de grasa, ¿no? Y en el control del peso corporal, al final es muy importante pues esas terapias grupales, ¿no? En el que uno se siente reconfortado, uno se siente comprendido y uno genera un compromiso. Si yo estoy comprometido con un grupo a que voy a ir a correr en grupo o que voy a ir a jugar al pádel, no los voy a dejar tirados porque ya les estoy fastidiando el plan, entonces me comprometo y voy. Si yo tengo el smartwatch que lo tengo sincronizado con mi amiga que vive en Alemania, cada vez que cierro un anillo le mando un WhatsApp y le digo, ya estás tía, ya me estás dejando mal, venga a ver si puedo sacar un rato y esta noche aunque sea me doy un par de vueltas a la manzana. Son piques sanos, pero esa interacción con el otro que nos hace sentir bien y comprometernos. Sí, pero fíjate tú, ¿sabes lo que pasa? Que al final hay muchas cosas que no vamos haciendo porque creemos que es que no necesitamos, es decir, sabemos que tenemos un problema con la comida, pero a veces no queremos tener como esa atención o darnos cuenta, es como que escapamos de esa realidad. Y eso yo creo que también es un hándicap importante, porque es más que cómodo. No nos ocupamos. Al final es más cómodo, ¿no? Y nosotros tendemos a ser cómodos y obviamente yo hablo en la parte del ejercicio físico de hacer una rutina muy sencilla, que es el tris-tras, que es en un tris en 10-12 minutos al día hacer una rutina de ejercicios de fuerza, que eso lo puedes hacer en 3-4 días a la semana y hay evidencia de que es efectivo, ¿no? Pero claro, eso cuesta más que estar sentado, ¿no? O sea, aunque yo te propongo una rutina de 10-12 minutos, nada como estar tumbado en la cama mirando Instagram, que también te genera dopamina, ¿no? Entonces, ese paso hay que darlo. ¿Y cómo lo vamos a dar? Pues lo vamos a dar si somos conscientes del beneficio que nos va a suponer. O sea, uno no se va a poner a practicar ejercicio de fuerza si no es verdaderamente consciente y ha analizado qué va a suponer ese ejercicio para su cuerpo. Marian, es que si te contara, es que aquí, claro, ya estáis viendo todo por lo que va, ¿no? Ahora vais a entender por qué me levanto a las 5 de la mañana, por qué a las 5:30 de la mañana estamos haciendo burpees en grupo, claro. Y os decimos que lo hagáis, que es ese trabajo de fuerza y por eso los estoy subiendo todos los días a YouTube, que hay gente que lo estáis viendo y que los estáis haciendo y que ya os hemos dicho, os he ido contando cómo hacer distintas cosas. Claro, es que eso que tú estás diciendo, pero claro, lo digo yo, que como ella era la periodista, la que era la comunicadora y que ahora estoy haciendo... Sí. Llevo tiempo haciendo todos esos años ese transporte. ¿Y qué tal en tu proceso? ¿Cómo te encuentras? Uy, fabulosa. Pero no te puedes imaginar, pero es que yo en septiembre iba a estornudar y me quedaba aquí, Marian. Pero que era como, ay, Dios mío, que me viene un estornudo y me quedaba. Y siempre he estado muy bien. Es decir,
que no he estado con un sobrepeso, que Sí, no he estado, sí. pero el hecho de, ya sabes que también comamos los periodistas, pero si fuimos a hacer curso de meditación en una empresa en la que yo trabajaba y a hacer esas técnicas conscientes y solamente fueron 9 personas, en una empresa grande, de las grandes. Sí. O sea, imagínate, entonces dices, pues si ya a partir de ahí, no, es que no tengo tiempo, ya entonces no te cuidas y lo que no te das cuenta, ¿cómo estoy? Fabulosa. Se me ha quitado todo. No me duele absolutamente nada, ni La verdad que cuando uno toma conciencia, y además es un bucle, ¿no? O sea, igual cuando entras en un círculo vicioso, como hablamos del adipocito, si el adipocito está triste y manda mal la señal, comes más, si comes más, acumulan más grasa, el adipocito está más triste todavía. Cuando tú realmente realizas ese ejercicio físico y te encuentras bien, generas endorfinas, luego quieres más y tu cuerpo te lo pide. Yo en realidad, lo de estos ejercicios que los llamo el tris-tras, que es tris es tren inferior y superior, y tras es trabajo de abdomen sexy. Entonces ese tris-tras que hacemos realmente es un caramelito, es un cebo, porque si tú empiezas con el tris-tras, al final tu cuerpo te va a pedir más de esos 10-12 minutos, ¿no? Porque te vas a enganchar a esas endorfinas y a ese trabajo. Entonces eso es importante, y sobre todo también tener en cuenta que la ciencia lo que ha descubierto hace relativamente poco, hace unos años, es que haciendo ejercicio físico, además de generar el músculo, que metabólicamente es más activo, que más grasa, además de mejorar el osteocito para tener más masa muscular, genera unos compuestos que se llaman mioquinas y exerquinas. Las mioquinas es de miomúsculo y las exerquinas que las genera el hígado, el riñón, el páncreas, cualquier órgano. ¿Y eso qué es? Yo las llamo las superquinas, porque tienen superpoderes. Yo cuando empecé a leer esto digo, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Esto es la polipíldora natural más eficaz que existe. O sea, tu cuerpo con el movimiento genera, equinas es movimiento, unos compuestos que pueden prevenir la diabetes, prevenir la enfermedad cardiovascular, pero pueden hacer algo por frenar el deterioro cognitivo. O sea, es decir, son capaces de generar más neuronas, o sea, el ejercicio físico genera más neuronas, fomenta la neurogénesis, y también es capaz de fomentar la memoria. O sea, que haya además más conexión, más plasticidad. Cuerpo en movimiento, cerebro en crecimiento. Eso es fantástico. Y de hecho hay evidencia, bueno, y de hecho ya los griegos incluso cuando hablaban y daban clase lo hacían, dando vueltas. Y de hecho también hay evidencia de que si tú te quieres realmente ser creativo o inspirarte para algo que tienes atascado, si tú vas a un parque y caminas, pero un parque que conozcas, no un sitio que te genere muchos estímulos, un sitio que sea conocido para ti, que sepas por dónde tienes que ir y que sea de tu agrado, de repente tu cerebro ata cabos, se unen cables, le estás dando un espacio y un entorno tranquilo en el que las conexiones cerebrales se potencian, ¿no? Esto es súper interesante y solo se consigue, o sea, esa polipíldora natural, esas superquinas, solo se consiguen mediante el ejercicio físico. No hay manera. Fíjate tú, yo en mi programa de uno de mis cursos de lo de meditación y demás, ¿sabes qué foto tengo puesta? ¿Tú te acuerdas de cuando Richard Gere en Pretty Woman se quita los zapatos y va allí a la zona de Wall Street y está andando en ese trozo de césped? Pues es que eso es lo que te trae directamente, pues eso, al momento presente, a que todo se una y a ese momento ajá de decir, ostras, es que ahora ha salido. Como cuando hablábamos de cuando vas pues al baño, que de repente te ha venido esa idea de, anda, porque has ido atando. Entonces al final viene la enfermedad, oye, ¿tienes ahí un semáforo? Sí, tengo aquí un semáforo, porque... Así que después, que como tienes ahora, que tienes hoy el día, vamos, no sé... Mira, este es el semáforo porque en el libro hablo del semáforo de las dietas, ¿no? Y eso ahí me he mojado un poco. Me he mojado con las dietas que no, las dietas que bueno, pues con precaución, ámbar, y las dietas que sí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en las dietas que no? Bueno, pues las dietas que no, tenemos las dietas, por ejemplo, las dietas de los famosos. La dieta de Gwyneth Paltrow, la dieta de Brad Pitt. ¿Por qué? Pues porque no existen. Porque realmente los famosos no hacen esas dietas. Eso es un invento de un periodista o de un influencer que lo ha puesto, ha hecho un clickbait, pero el famoso no hace esa dieta. Y en el caso de que la haga, realmente hace otras muchas cosas más aparte de esa dieta. Con lo cual no nos volvamos locos con la dieta de los famosos. Las dietas monotemáticas. Dieta de la alcachofa, dieta de la piña, dieta del pomelo. Esas dietas monotemáticas, al final, claro que pierdes peso porque hay una restricción calórica muy importante, pero a la vez que pierdes ese peso, también pierdes músculo. Con lo que cuesta ganar el músculo, si haces ese tipo de dietas tan restrictivas, lo pierdes. También esas dietas que son
a base de batidos o a base de barritas, porque al final no nos enseñan a comer. Durante un tiempo podemos perder ese peso, pero lo interesante es aprender a hacer una intervención nutricional con alimentos. Y luego, en el naranja tenemos las dietas de moda. El ayuno intermitente, la dieta keto y la dieta paleo. ¿Por qué? Pues porque son dietas que han demostrado con evidencia que pueden servir. O sea, un ayuno intermitente puede ser muy interesante, especialmente para la microbiota, puede ser estupendo, pero tiene que tener una supervisión, un nutricionista o un profesional sanitario que te oriente, ¿no? No son para todo el mundo, porque en algunas personas pueden generar trastornos de la conducta alimentaria, entonces hay que supervisarlas. Y la dieta keto igual, la dieta keto baja en hidratos de carbono, vale, pero ¿tú sabes realmente cuántos hidratos de carbono tienes que tomar? ¿Qué es entrar en cetosis realmente? Son dietas que están en el ámbar. Y luego en el verde tenemos las dietas que puedes hacer sin ningún problema cualquier persona que esté sana. Dieta mediterránea 2.0. ¿Qué significa 2.0? Que no es la de toda la vida, que la base de la pirámide son hidratos de carbono refinados, no. Una dieta mediterránea 2.0 según el Ministerio de Consumo 2022, que en la base son frutas, verduras y hortalizas. Que no hay copita de vino en las comidas, que eso ya se ha acabado, hemos retirado el alcohol de la pirámide. Y luego tenemos estos modelos, el famoso plato de Harvard, de que la mitad de lo que comas sea verde y rojo, que igual la mitad de tu plato que se parezca a la bandera de Portugal, mucho verde y mucho rojo. Con eso ya te acuerdas de tener cosas. Y luego tenemos el modelo que yo propongo, que en verde, que es los pilares de la dieta, ¿no? Yo dentro de esos pilares de la dieta, que son 4, es un modelo fusión, con un modelo sueco que se llama Find Your Way, encuentra tu camino, con sabor mediterráneo. ¿Y esto esta idea de olla qué quiere decir? Pues los suecos tienen un modelo que te dice qué alimentos tienes que comer más, qué alimentos tienes que comer menos, qué alimentos tienes que cambiar por otros y que no comas demasiado, que eso es lo más antipático. Entonces, ¿qué alimentos tenemos que comer más? Los suecos dicen unos. En los mediterráneos que yo adapto, aparte de frutas y verduras y hortalizas, más legumbres, que es lo nuestro, más frutos secos y semillas, porque los frutos secos no engordan como la gente piensa. Si se toma un puñado, que un puñado son 6-7 al día grandes y unos 14 si son pequeños. Más fermentados para cuidar nuestra microbiota. En el libro hablamos del eje intestino-cerebro, pero también del eje intestino-cerebro-músculo, ¿no? O sea, Claro. al final es una santísima trinidad, ¿no? que está ahí. Y también más especies aromáticas y más hierbas. Claro, es que además es que las hierbas aromáticas y lo que son las especies lo que están haciendo es que haya una mayor absorción de los nutrientes y que trabajen mucho mejor. O sea, yo por ejemplo lo que estoy haciendo es evidentemente controlar mis macros. O sea, no estoy quitando ninguna caloría. La gente me dice, ay, has adelgazado mucho. Y dices, no he adelgazado, porque realmente lo que tenía yo no quería adelgazar. O sea, es el cambio de la pérdida de masa muscular que no tenías. Ahora tienes, claro, masa muscular que pesa más que la masa grasa. Y entonces es, oye, vamos a comer bien, vamos a controlar nuestros macros y qué tienes que comer, pero claro, como tú dices, o sea, es que al final es saberlo y no una restricción calórica ni hacer esto. No, porque tu cuerpo cuando lo sometes a una restricción calórica grande, pues al final tira de la masa muscular, Claro. ¿no? Y entonces ahí tienes el efecto yo-yo famoso, porque luego vas a recuperarlo. De hecho, y esto se evidencia, el 85% de las personas que hacen dieta de estas características en 6-9 meses lo recuperan. O sea, Claro. Esto es importante. Ese efecto tenerlo en rebote cuenta. que vuelves otra vez a lo mismo y lo que se trata es de hacer un lifestyle que de repente vivas y que lo tengas para toda la vida y que sepas cómo nutrirte Claro, vivir. pues en esa primera columna, ¿no?, de los pilares tenemos los Sí. alimentos que más, en la que menos, eso es evidente, menos alimentos muy salados, muy azucarados, ultraprocesados y el alcohol. Fuera. Eso es muy fácil. Y luego hay una columnita que es el cambia. Cambia alimentos, o sea, cereales refinados por integrales. Claro, eso es lo que hago yo. Cambia, y esto es más polémico, cambia la patata por las hortalizas. No tenemos nada en contra de la patata, la tortilla de patata es fenomenal, pero esa guarnición básica nuestra de con patatas fritas, con patata asada, con puré de patatas, el calabacín, las hortalizas, los pimientos son más por menos. Más nutrientes, más vitaminas, más minerales, más antioxidantes, por menos densidad energética. Porque nosotros, claro, no necesitamos comer tanta patata, no necesitamos tanto hidrato de carbono, si estamos sentados todo el día mirando el ordenador. Y además luego nos da más hambre. Es que además la fécula de patata, lo que es la patata, te está haciendo que a tu cerebro, y la patata frita ya, bueno, es que tiene... Maravilla. Tiene eso Te de... cortocircuitas de lo rica que está. Y no hay que eliminarla de la dieta, por supuesto que podemos comer patatas fritas cuando nos apetezca, ¿no? Y podemos tener esa comida de indulgencia, pero realmente en nuestro día a día no debería estar. De hecho,
La clave al final es que nosotros tengamos en casa, tengamos en la nevera, en la despensa, alimentos que cumplan al 100%. Porque si tenemos ese hambre emocional y nuestro cerebro nos pide algo, pero cuando vamos a la nevera, bueno, lo que tenemos es chocolate 85% y no chocolate con leche, pues la onza será de chocolate al 85%. Y si cuando vamos a la despensa, en vez de tener unos ganchitos, unos snacks, lo que tenemos son unos anacardos crudos o tostados, no que tengan miel, no que tengan azúcar, no que tengan glutamato, pues son las alternativas que tenemos en casa, ¿no? Y además es que hay una cosa que no sabemos, o que la gente está... Porque nos quedamos con lo que nos enseñaron en el cole, es que... Y de lo que bueno, en el cole, digo de nuestra época, ¿vale? Que no tuvo que ser en el cole, pero de lo que había antes. No, las nueces estas son hidratos de carbono, es que las nueces son grasas, y lo que viene es fenomenal, y no nos están engordando. Bueno, las nueces, de hecho, hay bastante evidencia del efecto preventivo que tienen a nivel neurocognitivo, porque tienen omega 3. Forma que la misma forma, te estás comiendo un mini cerebrito pequeño, pero las nueces, los frutos secos, y al final son fuente de omega 3. Las personas que no consumen omega 3 porque no toman animales, no toman pescado, pueden consumir el omega 3 a partir de los frutos secos y a partir de las semillas también, que son ricas en omega 3, ¿no? Entonces, bueno, hay estrategias, lo que falta es formación también, pero la buena noticia es que se puede, ¿no? Y la buena noticia es que cada vez hay más herramientas, y bueno, pues que vivimos en un mundo con un montón de alternativas. Si no te gusta una verdura vas a tener otra, si no te gusta una semilla vas a tener otra. Y que luego las puedes enmascarar. Yo en mi casa, por ejemplo, hacemos muchísimos espaguetis de calabacín. Claro, por y ejemplo. Entonces los niños no se enteran, porque como tú les estás echando luego el tomate, que lo hago natural, sí, así en casa y tal, y le echas el atún o le echas lo que le vas a echar, la carne o lo que sea, y bueno, y se acostumbran a comer de otra manera. Los espaguetis de calabacín también son un más por menos, ¿no? Claro. Porque al final... Y puedes comer más de otras cosas. Es que lo bueno es que encima, como estás diciendo más por menos, puedes comer otras. Eso es. Al final estamos hablando de unos calabacines o de unas zanahorias hechas un tallarín que principalmente van a ser agua y luego tienen pues muchos nutrientes que son interesantes. Y es muy importante mezclar. Por ejemplo, los tallarines que comentas, cuando son con zanahoria y con calabacín, y mezclas ese verde, ese rojo, esos betacarotenos de la zanahoria con esa clorofila. Sí. La mezcla de los pigmentos son antioxidantes, y cuanto más mezcla de colorines, mucho mejor, ¿no? Claro, es que los platos coloridos, ¿veis por qué os digo que es lo de los platos coloridos? Ya estáis viendo que no es que me levante a las 5:30 y se me haya ido ya la cabeza o que me ponga ahí, sino que todo tiene una base y que se ha ido estudiando y que se ha ido evolucionando, y que tenemos que entender que no nos tenemos que quedar con lo que aprendimos del pasado. Yo tengo una pregunta, por si acaso, a ver cómo puede ser esto. La gente que, por ejemplo, que es vegana, o por ejemplo, cuando tú comes legumbres, ¿cómo se crea directamente esa proteína? Es decir, tú mezclando realmente dos legumbres o mezclando una legumbre y un hidrato de carbono, ¿lo puedes convertir en proteína? Que eso hay mucha duda. Bueno, a ver, para empezar, hay legumbres que tienen la proteína completa. O sea, hablamos, por ejemplo, de pseudocereales como la quinoa, que tienen todos los aminoácidos esenciales. Otra cosa es que luego vamos a hablar de la digestibilidad, de que sean más o menos eficientes. Es evidente que la proteína de origen animal, como por ejemplo la del huevo, es la de mayor calidad, la que mejor se absorbe, ¿no? Pero dicho esto, y aunque el patrón de oro sea la proteína del huevo, podemos obtener proteína de calidad a partir de las legumbres, a partir de los pseudocereales. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, pues tenemos por un lado los hidratos de carbono, tenemos la pasta, los cereales, o tenemos el arroz, y luego por otro lado tenemos las legumbres. Bueno, pues las proteínas al final son como un trenecito con un montón de vagones. ¿Qué le pasa? Pues que a las legumbres les falta un vagón, y a los hidratos de carbono, o sea, a los cereales les falta otro tipo de vagones. La proteína del huevo tiene todos los vagones, tiene el vagón del ave completísimo, no le falta detalle. Y los otros pobres pues son un poco más cercanías, pero la buena noticia es que juntando los dos cercanías hacemos un ave. ¿Y eso cómo ocurre? Pues ocurre tranquilamente, es decir, no hay que agobiarse porque en la misma comida tú tengas que decir, no, es que tengo que tomar lentejas con arroz, porque si no el aminoácido que me falta del arroz es que entonces la lisina no va a encontrar a la metionina. No te preocupes, tú puedes comer lentejas y cenar arroz, que luego en tu cuerpo ya se encargan. Si lo haces durante el mismo día hay un pool de aminoácidos, ¿no? Es como si hubiera una piscina en el cuerpo con los aminoácidos, y están allí, y los aminoácidos, anda, mira, que ahora ha llegado la lisina, venga, va, pues lisina, vente, que nos faltas. Y entonces hacen el trenecito y tenemos esa proteína. Entonces eso es muy importante, porque realmente nos ayuda a entender cómo funciona, y cómo funciona, pues por ejemplo, los suplementos de colágeno que están tan de moda. El colágeno al final es una proteína en la que cuando llega al estómago se parte en cachitos en distintos vagones.
¿El colágeno va directamente a la piel? No, el colágeno hace aminoácidos que van a la piel o van al pelo o van a distintas estructuras. Cuando tú no tienes suficiente colágeno, puede ser interesante ese aporte de colágeno, pero alimentos ricos en colágeno, es decir, que de lo que se come se cría, es un mito. Claro, y ahora lo que hay que saber es que os he hablado hoy, que además os he dejado un vídeo muy interesante, lo que es en YouTube, en el canal, es que ahora vamos a hablar no solamente de colágeno, porque todo el mundo habla que todo lleva colágeno, sino de los péptidos de colágeno. Claro, porque no se absorben igual todos. Entonces, cuando hablamos de tomar colágeno, suplementos de colágeno, ojo, porque no todo es igual. Hay que ver cuál es la formulación y también qué es lo que acompaña al Claro. colágeno, ¿no? Porque al final el colágeno solo pues también necesita vitamina C, tiene que ir acompañado de otros nutrientes. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque al final muchas veces se habla de, bueno, suplementos sí, suplementos no. Bueno, hay que ver efectivamente cuál es la composición. Y si no sabemos... porque es muy difícil leer las etiquetas de los suplementos y saber. Muy difícil leer las etiquetas de muchas cosas porque nos engañan con las cosas, con los macros, que es... Claro, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues confiar, ¿no? Al final en laboratorios, en empresas, pues que realmente sepamos que tienen una trayectoria y que al final sabemos que, bueno, pues que hay una evidencia científica, ¿no? Y una investigación y unos laboratorios detrás. Eso es súper interesante. Y tener en cuenta que con la alimentación podemos conseguir casi todo, pero que también con los estilos de vida que tenemos hoy en día, bueno, pues a muchos nos faltan vitaminas, nos faltan minerales, nos faltan nutrientes y que necesitamos el asesoramiento de una persona experta para saber cuándo necesitamos esa suplementación, pues por ejemplo de vitamina D, que ahora mismo pues también hay déficit de vitamina D, el magnesio, que también puede ser interesante, cuando sí, cuando no. Claro, porque además es el segundo mineral después del hierro más importante que necesitamos en el cuerpo. Claro. Termina porque te tienes que ir. Bueno, pues nada, Que te tienes que ir a otra entrevista. Espero que os haya interesado todas estas cosas del cerebrito que tiene hambre. Muchísimas gracias, Marta. No, Ha sido a ti, un placer corazón. hablar de esto. Podríamos estar aquí horas hablando del adipocito, del miocito y del osteocito. Yo me alegro mucho que estés en ese camino, que es un camino de no retorno, porque cuando empiezas y irradias, ¿no? Esa energía que irradias tú, que se te ven las superquinas por la piel, eso ya no se vuelve. Eso ya es imposible. Eso me dice, oye, ¿qué te has hecho? El otro me pone, ¿te has dado Botox? Digo, no, el día que me dé Botox lo voy a Claro, contar. lo voy a Lo voy a contar. no tengo ningún problema. Entonces digo, no, esto es... Pues exacto. Eso es. Que muchísimas gracias, Pues nada, Marian, un que hemos placer. aprendido un montón. Y nada, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Así que nada, luego lo subiré también a YouTube, sobre todo más que nada porque la gente así más mayor no tiene tanto Insta. Eso es. Entonces vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a ti Hasta luego. y hasta luego, chicos. Adiós. Muy bien.